Que Él nos concede poder estar en su casa, poder alabar al Señor, bendecir, orar, dar al Señor. Y qué bueno es saber que todos los días necesitamos de Él. El pueblo de Israel salía a buscar el maná todos los días, pero no podía juntar para el día siguiente, no podía reservar, decir mañana no voy a salir, quizás haga frío o quizás por comodidad decía, bueno, voy a llevar lo que voy a necesitar mañana también. Pero sin embargo dice que no servía. Así también es nuestra vida espiritual. Diariamente debemos ir a la fuente, beber del agua, fortalecernos en la palabra, y este es el día que Dios nos ha dado, en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar a Dios en el nombre de Jesús en esta mañana. Queremos orar a ti, creyendo que en ti está la vida, en ti está todo aquello que necesitamos para nuestra vida espiritual. Y queremos, Señor, en esta mañana aún mantener nuestro ser interior, nuestra vida espiritual receptiva y atenta para que pueda recibir todo lo que tú tienes preparado en este día. En el nombre de Jesús, nosotros, Señor, reconocemos que somos necesitados de ti, que necesitamos más de tu poder, más de tu gracia, más de esa bendición preciosa que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quisiera que podamos abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento. Vemos la vida de Jesús, que Él había sido bautizado ya en San Mateo, en el capítulo 4. Jesús había sido bautizado, el Padre había dado testimonio desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos que Jesús había dispuesto su vida para estar ayunando, y sin embargo vemos que allí se presenta el adversario, el diablo, para tentar a Jesús. Pero vemos que Jesús usó un arma para vencer al diablo, y es esa misma arma la que Dios quiere que nosotros podamos usar en este tiempo, y así podamos ser vencedores frente a nuestro adversario, el diablo. Y dice el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 4, lleva como título la tentación de Jesús, tentación de Jesús. Y dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Bueno, vemos que la palabra sigue siendo el alimento, pero también sigue siendo esa arma espiritual poderosa que está al alcance de cada uno de sus hijos. Dios quiere que nosotros podamos tomar su ejemplo. Y dice la Escritura que Él respondió: escrito está. Qué precioso es poder basar nuestra esperanza, nuestro ánimo en la palabra viva que tenemos allí a través de la lectura, en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura que sabemos que Jesús en esta oportunidad pudo vencer al diablo. Entonces el arma que usó Jesús para vencer al diablo fue la palabra de Dios. Y vemos que toma esas 3 citas bíblicas que están allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 3, dice así: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó
alimentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, ¿no? De ahí toma Jesús para poder contrarrestar la tentación del diablo, ¿no? Del enemigo. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 13, dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Con estas tres verdades en la palabra de Dios, Jesús pudo vencer al diablo. Jesús dio 3 golpes al enemigo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice el libro de Efesios, todos conocemos, capítulo 6, versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vemos cómo Jesús usó esta arma para poder vencer al diablo. Y también tiene como propósito que nosotros podamos considerar que si nosotros tenemos en cuenta su palabra y la usamos de la misma manera que Jesús la usó cuando fue tentado, sabemos que Jesús venía de recibir esa confirmación del Padre, que Él era el Hijo amado, en quien tenía complacencia, pero dice fue llevado al desierto, a un lugar de soledad, un lugar donde estaba Él y estaba delante del Padre. También sabemos cuánto el enemigo procura allí presentarse cuando estamos solos, cuando estamos en una situación difícil, pero tenemos el arma poderosa que puede vencer al enemigo, y es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. En esta mañana, que cada uno de nosotros también podamos considerar que nuestra vida está bajo esa dirección divina del Señor, y cada uno de nosotros debemos someternos a Él, debemos clamar a Él, debemos depender de Dios diariamente, y debemos usar la palabra de Dios como el arma poderosa que Dios nos ha dejado para poder ser vencedores. Amén. Vamos al libro de Efesios. Allí encontramos en el capítulo 6 toda donde se nos habla que de todas las piezas que componen la armadura de Dios, la espada del Espíritu sigue siendo la palabra de Dios, y esa es nuestra arma de defensa, de ataque contra el diablo. Amén. En el nombre de Jesús. Sabemos, dice la palabra del Señor, dice que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que debemos nosotros vestirnos con toda la armadura de Dios. Y dice a partir del versículo 11 del capítulo 6 de Efesios, dice la armadura de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y el versículo 16 dice, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Aquí vemos cuán importante es que nosotros podamos usar todas las armaduras de Dios y que podamos saber también que dentro de todas esas armas que componen nuestra armadura se encuentra la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Nosotros sabemos que oramos a Dios, que ponemos nuestra fe en Dios, ponemos nuestra esperanza en sus promesas, en la salvación. Dice allí al final, dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuánto necesitamos considerar que mediante la obra de Cristo somos salvos? Amén. Mediante la obra del Señor, cada uno de nosotros podemos experimentar diariamente esa paz en nuestros corazones, la paz de Dios en nuestros corazones. Pero aquí se nos habla que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos esta arma espiritual que todos nosotros como hijos de Dios debemos usarla, ¿no? Usarla contra nuestro adversario, el diablo. Y dice que ya nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no estamos en lucha contra una persona humana, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores, aquellos que gobiernan en las regiones celestes. Por eso Jesús dice que Él venció, ¿no? Y usó para poder vencer a Satanás, el diablo, usó la palabra de Dios. Él dijo, escrito está. Usó estas citas bíblicas, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, amén. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiera el Señor que en esta mañana nosotros podamos confiar en esa arma poderosa que es la palabra de Dios y podamos decir, escrito está, amén, y podamos de esta manera ser vencedores. Y cuánto necesita un soldado tener todo el equipo completo para poder salir a la guerra, ¿no? Y ahí seguramente tiene la hoja de memoria y dice, llevo la cantimplora, llevo el arma, tiene que llevar municiones porque el arma sola no le va a ser útil, ¿vale? Tiene que llevar el casco, tiene que llevar el calzado, ¿no? Amén. Y realmente dice aquí, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Hay una seguridad si nosotros nos amparamos en la enseñanza de la palabra de Dios, porque podremos resistir y podremos tener la seguridad de la victoria final en el nombre de Jesús. Amén. Así que de todas las piezas que componen la armadura de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma de ataque contra el diablo. No le vaya con pensamientos positivos, con buenos pareceres de su corazón, sino que vaya y use la palabra de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Es nuestra arma de ataque contra nuestro adversario, el diablo. Y sabemos que el diablo se presenta en todo tiempo, en todo momento. Cuando mejor nos sentimos, ahí viene el ataque. Amén. En el nombre de Jesús. O quizás cuando estamos en una situación de angustia, de dolor, de soledad,
de necesidad, ahí también se presenta el enemigo. Pero tenemos la palabra de Dios. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 32. Entonces la palabra de Dios es la espada del Espíritu, con la cual podemos nosotros usar, con la cual podemos resistir a nuestro enemigo, y es nuestra arma de ataque contra el diablo. No vaya con ninguna otra arma que haya sido inventada por el ser humano, sino use la palabra de Dios. Todavía sigue teniendo poder. Amén. En el nombre de Jesús. Para esto es necesario que podamos leer las Escrituras. Es necesario que podamos orar. Es necesario que podamos usar fe en el nombre de Jesús. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra del Señor. Así que todos los días debemos estar en comunión con Dios, debemos poner ante Él nuestras necesidades y pedirle que Él fortalezca y nos dé esa palabra precisa en el nombre de Jesús. Dice el capítulo 32 de Deuteronomio, dice en el versículo 41, 32, Deuteronomio capítulo 32, versículo 41, y dice así la Escritura. Muy bien. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Bueno, vemos realmente que Jesús mismo, su palabra nos enseña en el Nuevo Testamento, dice: no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, dijo Dios. Amén. Estamos frente a un Dios que hace también justicia. Él hace un juicio divino, ¿no? Y dice la Escritura que si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos. Entonces vemos aquí que nos habla de la espada, del juicio de Dios, y cuánto debemos nosotros considerar que la palabra de Dios sigue siendo esa espada aguda que sale de la boca del Señor para juicio. Amén. La palabra de Dios dice: he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, escoge la vida. Amén. Entonces del Señor sale esa palabra de vida o de muerte. Si nosotros la tomamos, la recibimos, la atesoramos en nuestros corazones, si creemos que tiene poder para librarnos, para sanarnos, para salvarnos también. Amén. En el nombre de Jesús. Pero la palabra de Dios sigue siendo la espada del Espíritu, como aquí nos dice: si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. ¿Cuánto debemos nosotros diariamente amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza? Este es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos. Entonces, Dios sigue siendo la única fuente de salvación, el único camino hacia la salvación, y también es nuestra única confesión para la salvación. Todo aquel que confesare, dice, el nombre del Señor será salvo. Qué precioso es. Sigue siendo la certeza de nuestra salvación por medio de la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. También sigue siendo nuestra alegría y nuestra protección, y Él es el que diariamente quiere que nosotros podamos usar su palabra como esa espada gloriosa que nos dará victoria, en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 12.
Dice la Escritura, este versículo, Hebreos capítulo 4, versículo 12. 4:12. Muy bien. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos cuánto la palabra de Dios sigue teniendo poder. Amén. Amén. Es un arma espiritual para cada uno de los hijos de Dios y llega a escudriñar el corazón, dice también, ¿no? Y llega a poner bajo la luz el pecado del hombre, porque dice: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero qué precioso es saber que la palabra de Dios sigue siendo esa espada espiritual que sigue llegando a lo más profundo del ser humano. Por lo tanto, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuánto debemos considerar que aún sigue teniendo pleno poder? Y puede cambiar nuestra vida y puede también derrotar a nuestro enemigo en el nombre de Jesús. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. La Escritura nos dice allí, capítulo 1, versículo 16 de Apocalipsis. Dice así: tenía en su diestra, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, cuánto aquí nuevamente se pone en manifiesto el poder de la palabra, ¿no? Ya Cristo ha sido glorificado y vemos cómo también Dios manifiesta su poder. Dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada en la boca de Jesucristo simboliza el poder y la fuerza de su mensaje. Sus palabras de juicio son agudos como las espadas. Amén. Cuando Dios habla, dice: Él habló y lo ejecutará. Por lo cual sus palabras tienen ese peso, por lo cual cada uno de nosotros también debemos considerarla al oírla, debemos recibirla, debemos examinarnos, debemos creer que a través de la palabra de Dios, cada uno de nosotros podemos ser vencedores frente a nuestro adversario. Entonces la palabra de Dios sigue siendo la espada del Espíritu. Dentro de todas las armas, esas piezas que componen la armadura espiritual del creyente, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la cual Jesús venció al diablo. Y Él quiere también que cada uno de nosotros seamos vencedores frente a nuestro enemigo, en el nombre de Jesús. Vamos a ver qué nos dice en San Juan, primera de San Juan, capítulo 12, versículo 14. Entonces debemos usar esa misma arma que Jesús usó y salió victorioso. Dice que los ángeles vinieron y le glorificaron, le reconocieron, le dieron gloria. Dice: el diablo lo tentó 3 veces y Jesús salió victorioso mediante la espada del Espíritu, diciendo: escrito está. Amén. No solo de pan vivirá el hombre. Dice: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Que no tentarás al Señor tu Dios. Qué precioso es que nosotros podamos considerar que tenemos en nuestros corazones la palabra viva, poderosa,
que es nuestra arma de defensa contra el diablo. Amén. Dice en 1 San Juan capítulo 2, versículo 14, vemos cuánto Jesús usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para vencer al diablo, y nosotros también debemos utilizar la palabra de Dios para vencer al maligno. En el nombre de Jesús, dice 1 San Juan capítulo 2, versículo 14. Versículo 14 dice así: Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Habla a las personas que ya tienen muchos años de conocer al Señor, y como consecuencia tienen el deber de transmitir a los jóvenes. Y el apóstol decía: os escribo a vosotros, allí en la palabra del Señor, porque habéis conocido al que es desde el principio. Las personas que ya han tenido muchos años de conocimiento en el Señor, que han alcanzado madurez, que usan la palabra de verdad, que usan la espada del Espíritu frente a los ataques de nuestro enemigo. Pero también tenemos, el apóstol Juan enseñaba a los jóvenes, porque también les hablaba de esta manera. Dice: porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, la palabra de Dios sigue teniendo poder cuando nosotros la tenemos en nuestros corazones, la hemos incorporado, se ha hecho carne en nuestra vida y podemos nosotros alcanzar esa madurez espiritual. Y qué bueno es que también podamos ser de ánimo y de instrucción para todos aquellos que están creciendo en la fe, que están conociendo a Dios, que podamos animarle, así como animaba el apóstol Juan y decía: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Qué precioso es poder ir creciendo y ir alcanzando la victoria en cada una de las etapas de nuestra vida. Amén. Para que podamos así alcanzar esa madurez. Y el apóstol Juan exhorta entonces en esta oportunidad a los jóvenes de esta manera, diciendo que ellos eran fuertes y que la palabra de Dios permanecía en ellos y habéis vencido al maligno. Dios ya venció al enemigo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, y todos aquellos que creen en su palabra y toman esta arma poderosa que Jesús, mediante la cual Jesús venció a su enemigo, el diablo. Dice el Salmo 149, versículo 6, allí casi al final del capítulo del Salmo. Entonces, hemos visto cuánto la palabra de Dios nos habla en cuanto a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es el arma que Jesús usó para vencer al diablo. Cada uno de nosotros queremos ser vencedores. ¿Cuántos quieren vencer al enemigo? Amén. Tenemos que usar también la misma arma que usó Jesús, la cual le dio plena victoria sobre el enemigo. Dice en Salmo capítulo 149, versículo 6, este versículo nos dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Amén. Qué precioso es que tenemos la bendición de tener la palabra viva, poderosa, cortante, dice, como esa espada de 2 filos, en el nombre de Jesús. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 7, aquí ya es el apóstol Pablo quien afirma que debemos equiparnos de toda la palabra de Dios, la palabra de verdad,
y que es nuestra arma poderosa en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 7. Y dice así: y no solo con su venida. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 7. Ahí está. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Amén. Entonces, ¿cuánto debemos estar equipados? Dice, en palabra de verdad, no palabras o pensamientos humanos, sino en palabra de verdad, lo que Dios nos ha dejado. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que Él nos enseña, entonces es lo que va a perdurar eternamente, lo que va a traer a nuestra vida esa victoria final en el nombre de Jesús. Y dice aquí, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y el apóstol Pablo sus días no fueron todos color de rosas, ¿no? Él supo vivir en abundancia y en escasez. Él supo estar entre aquellos hermanos que le amaban y lo cuidaban y lo sostenían y oraban por él, pero también pudo estar entre aquellos que le aborrecían y que buscaban su muerte constantemente. Por eso él estaba vestido con toda la armadura de Dios, dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Amén. Él estaba allí rodeado con la palabra del Señor. Vamos a ver un poquito más adelante en el capítulo 10, en el versículo 4 y 5, dice la Escritura: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces nuestras armas, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. No podemos ir a enfrentar al enemigo con pensamientos humanos, con estrategias humanas, métodos humanos. Tenemos que usar las armas poderosas que Dios usó para vencer y salir victorioso. Amén. En el nombre de Jesús. Y dice, derribando argumentos y toda altivez, ¿no? Y esto realmente, ¿cuántas veces queremos derribar la altivez con nuestros propios métodos? Y no. Dios quiere que nos volvamos a la oración, que clamemos a Él, que presentemos nuestras necesidades. Dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? ¿Cuántas veces queremos usar nuestros métodos para derribar la altivez, el orgullo que aparta a las personas de Dios? Pero tenemos que usar los métodos que Dios nos ha dejado: la fe, la oración, el clamor, la intercesión, la humildad, el venir ante Él y presentar nuestras necesidades, porque Él sigue teniendo cuidado de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Entonces debemos, como dice el libro de Efesios que hemos leído, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Jesús venció y dice, Él salió victorioso, firme. El diablo huyó de su vida, ¿no? Y también Dios espera que nosotros podamos, después de pasada la prueba, no que quedemos internados 1 mes, 2 meses, sino que podamos estar en pie. Así que si usamos las armas que Jesús usó, cada uno de nosotros seremos vencedores diariamente. Oramos al Señor en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque como hijos tuyos tenemos la verdad de tu palabra, mediante la cual podemos derrotar todas las mentiras de Satanás.
Señor, gracias porque tú ya nos has bendecido con tu presencia, has cubierto nuestros corazones y has venido para protegernos. Tú allí en la cruz del Calvario enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros, por lo cual allí también nos has dado la certeza de que tú nos amas, de que tú esperas que cada uno de nosotros como hijos tuyos podamos seguir poniendo nuestros ojos en ti. Y así como Jesús pudo vencer al enemigo mediante las armas poderosas, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, así también cada uno de nosotros en esta mañana podamos dejar aquellos argumentos humanos, aquellas armas que podamos usar humanamente y podamos tomar el arma del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En esta mañana, Señor, así como el apóstol Pablo estaba revestido con la palabra de verdad, de poder a diestra y a siniestra, él estaba preparado para cualquier situación que debía enfrentar, porque sabía que tenía la victoria mediante la obra de Cristo. Así también cada uno de nosotros en esta mañana, Señor, queremos llevar esta palabra en nuestras vidas para que nuestros corazones sean confortados y animados y ya no tengamos ese temor en nuestras vidas, sino que podamos con toda nuestra fuerza, podamos poner nuestra esperanza, nuestra fe en la oración, en la obra de Cristo, en el poder de su palabra, y podamos diariamente, así como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, diciéndole al enemigo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Señor Dios Todopoderoso, no, así como también le dijiste, no tentarás al Señor tu Dios. En esta mañana, Señor, queremos recibir en nuestros corazones tu palabra. Queremos creer que tú nos has hablado y que tú nos has instruido y nos has allí alentado para que sigamos proclamando la verdad de tu palabra en el nombre de Jesús y podamos estar vestidos con toda la armadura para que podamos hacer frente y una vez terminada la tarea, la batalla, estar firmes, estar en pie. Por lo cual en el nombre de Jesús clamo a ti en esta mañana para que el poder de tu palabra, el poder de tu presencia nos lleve diariamente a buscar más de ti y así poder experimentar diariamente esa victoria. En el nombre de Jesús creemos, Señor, a tu palabra que dice: resistir al diablo y huirá de vuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias te damos en esta hora.